Bon dia a tothom, bons dies. Benvinguts en aquestes xerrades obertes del Pla de Formació Esportiva en Edat Escolar 2021 del programa Posant Valors a l'Esport que organitza el Consell d'Eivissa a través del Departament d'Esports. Avui tenim amb nosaltres a Sònia Torres Abascal, que és dietista i nutricionista, i ens parlarà sobre les pautes de nutrició per a esportistes en edat escolar. Dir-vos que aquesta xerrada que ja varen donar ahir a Sant Antoni i avui aquí estava prevista per l'any passat, allà en el mes de març de 2020, i arran del famós bitxo Covid no es va poder fer, però ara finalment podrem gaudir d'aquesta excel·lent xerrada. Volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Santa Eulària i també als tècnics d'aquí, d'aquesta instal·lació, en José María i també a Marisa, que està a baix, per totes les facilitats que han donat per fer possible aquesta xerrada. A nosaltres ens acompanya el director insular d'Esports, en Javi Bonet. Moltes gràcies, Javi, per la teva assistència. I bé, la Sònia Torres parlarà de la importància de la bona alimentació a la infància i adolescència, fent especial èmfasi en els esportistes. Donarà uns recursos i unes explicacions necessàries perquè sàpiguen triar bons aliments i la forma de menjar que més els beneficiï. De cara a un major rendiment esportiu, seguint uns paràmetres d'hàbits saludables, de nutrició per a joves esportistes, per a esport d'iniciació i de creixement. La Sònia és diplomada en nutrició humana i dietètica per la Universitat de Madrid. És màster en l'especialitat d'obesitat i trastorns de la conducta alimentària. Des de fa 15 anys està treballant en l'àmbit privat a una clínica de nutrició i dietètica. Tractament de pacients de tot tipus, entre els esportistes d'alt rendiment i de categories inferiors de diferents clubs i esports de l'illa d'Eivissa. De 2007 a 2012 va ser nutricionista del club bàsquet Puig d'en Valls des de les etapes inferiors fins a la màxima categoria de la Lliga Femenina. També va ser coordinadora, millor dit, del programa TAO per a la prevenció de l'obesitat infantil i foment de l'activitat física des de l'Ajuntament d'Eivissa fa uns anys. Actualment treballa en centres escolars de l'illa d'Eivissa en l'elaboració de menús per centres escolars. Forma part també com a professional de l'Associació de Familiars d'Eivissa i Formentera de Trastorns de Conducta Alimentària. Us vull explicar una miqueta l'estructura d'aquest acte. Ara fem la presentació, a continuació la Sònia donarà la xerrada, que aproximadament serà d'uns 45 minuts. Escoltau amb atenció perquè dirà coses molt interessants que, encara que per òbvies, són molt importants. Així és que preneu atenció. Després de la seva xerrada, us presentaré els membres de la taula rodona, que són en César Ramos, llavors ja us els presentaré el seu currículum, en Íñigo Rodríguez, que és, César Ramos ja el coneixeu tots, és el metge de gabinet de medicina esportiva del Consell Insular d'Eivissa. També tenim en Íñigo Rodríguez, que és xef i també és triatleta, i també tenim en Juan Carlos Campillo, conegut triatleta eivissenc. I bé, llavors a continuació d'aquesta taula rodona, on intervendran els membres d'aquesta taula, us donarem pas a vosaltres, preguntes que vulgueu fer a la Sònia sobre la xerrada que hagi donat, o bé als membres de la taula rodona. Anirem amb un micro i anirem per aquí per el públic, per dubtes que tingueu, observacions que vulgueu fer, el que siga. Finalment, us informarem de les pròximes xerrades que tenim previstes en altres dates i llavors ens farem una foto de família aquí tots plegats. I bé, per la meva part, no tinc res més que dir, més que desitjar-vos que disfruteu d'aquesta excel·lent xerrada. Moltes gràcies, Sònia.
Bueno, hola a todos. Antes que nada, gracias por estar un sábado aquí. Voy a explicaros un poco cuál tiene que ser la alimentación para jóvenes deportistas, pero sirve para toda la familia en casa. Y algo que estábamos comentando antes es, yo les puedo explicar a los niños qué comer, qué no comer, pero si en casa no hay unos buenos hábitos o no se prepara con antelación, lo que puede ser, por ejemplo, un planning semanal, probablemente la alimentación de todos no sea la adecuada. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito de todo. Al final, las dudas que tengáis las resolvemos sin problemas. Lo primero de todo es saber si influye la alimentación en el rendimiento físico. Y por supuesto que sí, ¿vale? Junto con otros muchos factores, es uno de los más importantes para que un niño, un adolescente, un adulto que practique deporte tenga un mejor rendimiento. Incluso nos va a evitar, por ejemplo, posibles fatigas, lesiones, que también hablaremos de ello más adelante. Hay que tener una cosa clara, no hay ningún alimento que por sí solo nos dé un beneficio o un perjuicio. En la parte contraria, o sea, sí que en algún momento puntual ese perjuicio nos lo puede producir. ¿Cuándo? Cuando comemos la cantidad inadecuada o ese alimento en un momento que no corresponde. Por ejemplo, antes de una competición, comernos un paquete de galletas. A lo mejor en ese momento no notamos que nos está interfiriendo, pero a la larga sí que puede producir esos problemas. Lo principal es llevar una dieta variada, equilibrada, y lo que sí que tenemos que hacer es adaptarlo. Luego veremos qué condiciones hay que tener en cuenta pues, para crear ese plan de alimentación a cada persona. Una duda y una afirmación que suele ser bastante habitual y es que hay que comer de todo. Es como la excusa perfecta de decir, pero si es que hay que comer de todo. Bueno, depende, ¿vale? Al final en nutrición todo depende y todo hay que adaptarlo, porque no hay tampoco ningún alimento que sea indispensable. O sea, cuando hay una persona que tiene una alergia o una intolerancia alimentaria y no puede consumir ciertos grupos de alimentos, se pueden sustituir perfectamente por otros. Entonces, bueno, la cuestión es adaptarlo. ¿Os suena la famosa pirámide de la alimentación? Hace unos años, los nutricionistas era un poco la herramienta que utilizábamos para enseñar a la población qué es lo que tenían que comer, ¿vale? Se nos decía pues, que en la parte de abajo de la pirámide teníamos cereales, pasta, arroz, patata, que en ningún momento nos indicaba, por ejemplo, que tenían que ser integrales, ¿vale? Cosa que ahora sí que hacemos bastante hincapié en evitar todos los refinados. Y nos daban un permiso de forma ocasional para consumir embutidos, fritos, bollerías, mantequillas. ¿Qué ha ocurrido? Que ese consumo ocasional ha acabado formando parte del día a día de prácticamente toda la población. Entonces, lo habitual es tomar bollería, unas galletas, un embutido, pero no ocasional, sino diario. Y para mí, otro de los errores que podía tener la pirámide es que en el segundo escalón estaban las verduras, las frutas, las ensaladas, cuando luego veremos, y os enseñaré un poco cuál es el croquis que tendríamos que llevar en casa, que forma parte de todos los platos diarios, ¿vale? Y no de forma puntual o inferior a lo que serían los cereales. Todos estos alimentos, que suelen ser los que más nos llaman la atención y los que generalmente utilizamos como recompensa. Quien no tiene un mal día y dice, pues hoy he estado súper estresado en el trabajo, llego a casa y me he ganado una cerveza y una pizza. O estoy muy cansado, me voy a hacer solamente un bocadillo. Abro la nevera, cojo lo que sea y me olvido de esto. Además, como me lo he ganado, me lo merezco. Esto viene desde que somos pequeñitos, porque a todos nos ha pasado que cuando a lo mejor te portas mal o quieres que el niño coma un alimento sano, le dices, si te comes primero la manzana, después te doy una chuchería. ¿Qué ocurre? Que todos crecemos pensando que el premio y el buen alimento es esa chuchería, ¿vale? Cuando es todo lo contrario. ¿Qué nos provocan estos alimentos? Cansancio, falta de concentración, problemas a nivel digestivo, que luego también veremos un poquito, enfados. ¿Por qué? Porque si no estamos dando ese alimento que nos están pidiendo, ya tenemos un poco el show. O el ir al supermercado y no coger todo lo que el niño quiere,
también puede llevar enfados, ¿vale? Yo todavía no he visto niños que se enfaden en el supermercado porque los padres no cogen mandarinas. Pero a ver quién le dice que no a las galletas de la patrulla canina, por ejemplo. O sea, estamos también un poco vendidos a lo que es el marketing nutricional. Obviamente, las empresas de todos estos productos tienen muy estudiado los precios, las imágenes, los sabores. ¿Para qué? Para engancharnos, ¿vale? Por ejemplo, esa foto de refrescos la hice yo en un supermercado en Ámsterdam. Entonces, si tú entras y visualmente ves eso, ¡hala! Pues mira, qué colores, qué sabores, que en España no hay, voy a probar. Pues es un reclamo para que vayamos probando. ¿Que luego me gusta? Pues buscaré la vía para poder comprarlo. Entonces, ¿por qué consumimos si sabemos que nos van a generar síntomas negativos todos estos alimentos? Bueno, pues porque al final nos aportan un sabor, ¿vale? Que van a hacer que nos enganchen. O sea, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, recibe una señal de estoy saciado, está bueno, estoy más tranquilo, placer, me gusta. Entonces, qué bien, ya está, estoy dándole lo que mi cabeza está pidiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque tienen azúcares, ¿vale? Pero ¿cuál es el efecto negativo del azúcar? Que al final también es verdad que el azúcar es como, ¿cuántos detractores ahora? No se puede comer nada con azúcar. Todo esto es de forma puntual y moderada. O sea, pero es que lo moderado es lo que decía antes, se ha convertido en diario y es cuando hay que ponerle un poco el freno. Entonces, bueno, por una parte está relacionado con sobrepeso y obesidad infantil. Otra parte son alteraciones de la microbiota. No sé si ya poco a poco también estáis viendo que cada vez hay más conocimiento sobre todo esto, cómo estos alimentos perjudican sobre todo a lo que son nuestro estómago, nuestros intestinos. Nosotros, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, tenemos una microbiota intestinal. Son unas bacterias y estas bacterias se van adaptando según lo que estemos comiendo. Entonces, por ejemplo, hay gente que come muy mal y dice, es que me noto hinchado, estoy cansado, todos los síntomas que hablábamos antes. Pero ¿qué ocurre? Que todas las bacterias que tienen su sistema digestivo están acostumbradas a procesar esos alimentos. Cuando deciden dar un cambio de alimentación, lo que ocurre es, pero si ahora de repente tengo estreñimiento, si no me encuentro bien, ¿por qué? Porque toda esa flora bacteriana tiene que cambiar y tenemos que adaptarla a digerir esos buenos alimentos. Provocan inflamación. Otras de las cosas que están de moda es, yo me quito el gluten de la dieta, que eso me inflama y es malísimo. Cuidado, ¿vale? Por supuesto, una persona con celiaquía, intolerancia al gluten, sensibilidad al gluten no diagnosticada, que a veces te sienta mal y hay que eliminarlo. Pero no hay que quitarlo porque sí. ¿Por qué cuando me quito el gluten noto que mejoro? Porque probablemente elimine muchísimos grupos de alimentos de los procesados que estaba comiendo, pues esa bollería, panes refinados. Entonces, claro, en el momento de quitar eso hay una mejoría seguro. Diabetes tipo 2, caries, también es muy habitual, y que nos genera una adicción a esos alimentos. Por otra parte, tenemos las grasas, ¿vale? Las de baja calidad. La grasa también siempre ha tenido como muy mala fama de no hay que comer grasas, cuidado con eso. Sí que está demostrado que existe un grupo de grasas buenas, por ejemplo, todo lo que tenga omega 3, que es cardiosaludable. Entonces, en ese momento sí podemos consumir alimentos tipo aceite de oliva, sobre todo si es virgen extra, pescado azul como el salmón, nueces, o sea, hay frutos secos que también tenían muy mala fama y se ha visto que si se consumen tostados o de forma natural, sobre todo para deportistas, por ejemplo, nos van a dar una buena energía. ¿Qué producen las grasas malas? Que al final es la que todos conocemos, por ejemplo, tipo la de aceite de palma, ¿vale? Que también tuvo ese momento de todos los productos, incluso procesados, si os fijáis, hay cremas de cacao que te marca sin aceite de palma. Entonces ya parece que, pues mira, lo han cambiado, qué bueno es, me lo compro. O sea, intentan un poco también venderlo de esa manera. Que provoca, por ejemplo, aumento de peso corporal, colesterol y triglicéridos y también la adicción a esos alimentos. ¿Cuánto azúcar tenemos que comer al día? Suele ser un poco la pregunta del millón, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud ha hecho 2 clasificaciones para adultos y niños. Entonces, un adulto tendría que consumir 25 gramos de azúcar añadido, ¿vale? En este sentido, no afecta ni al azúcar que nos dé, por ejemplo, la fruta
los lácteos, los hidratos de carbono complejos, sino es solamente el procesado que se pone en ciertos alimentos. Pues un adulto debe consumir 25 gramos al día y los niños 15 gramos al día. Veremos que esto, si consumimos procesados, es imposible de conseguir, porque con el mínimo lo tenemos ya disparado. ¿Vale? Os enseñaré unas fotos. Si consumimos alimentos reales, no sé si habéis oído el movimiento que era, por ejemplo, de Real Food, que es pues intentar consumir, hay buenos procesados también, y luego el comprar cuanto más de mercado, menos procesado, mejor. ¿Y por qué estos alimentos no los debo tomar? Pues aquí tenéis una clasificación, no sé si conocéis esta página web, se llama sinazúcar.org y analizan la cantidad de azúcar que llevan estos alimentos. Entonces, por ejemplo, una crema de cacao, si vemos paso a paso qué ingredientes lleva, está súper bien desglosado y es prácticamente todo azúcar, aceite de palma y luego pues la avellana, el cacao y lleva leche en polvo también. Entonces, pensamos que estamos consumiendo chocolate cuando en realidad no es así. O sea, el chocolate, el cacao puro, es sano. Además, tiene propiedades antioxidantes. Por ejemplo, ahora tenemos chocolatinas del 85-90%. Todo el mundo dice, es que eso no me lo puedo tomar, está malísimo. Lógico, tenemos acostumbrado el paladar al sabor dulce. O sea, desde que somos pequeñitos, el primer sabor que se desarrolla más rápido es el dulce. Entonces, por eso es tan importante que los bebés, cuando se hace la introducción de alimentos, se haga como corresponde. Porque si a un bebé lo primero que le damos cuando empieza a comer, por ejemplo, es un yogur que le llaman mi primer yogur, pero si leemos los ingredientes, llevan azúcar. O sea, por una parte nos dicen que los niños no deben consumir azúcar hasta el año y por otra, en un producto a partir de los 6 meses, modifican los hidratos y son azúcares. Entonces, tenemos que intentar ser conscientes en ese sentido y comprar productos que cuanto menos ingrediente tenga, mejor. Por ejemplo, un yogur natural no estamos acostumbrados. Si decidimos hacer el cambio, al final nos acostumbramos a ello, pero la primera reacción de todo el mundo es como con el cacao. Yo un yogur natural no me lo puedo tomar, eso está muy amargo. Claro, es el sabor real del alimento. Si le añaden muchas más cosas, lo estamos transformando. Otras personas, por ejemplo, con el tema del yogur, y eso lo he oído, es no, mi hijo come fruta, yogur de fresa. Pues que nos quede clarísimo que por mucho que lleve un dibujo de fresa, color rosa o sabor a fresa, solo lleva polvitos. O sea, es imposible que eso se pueda equiparar con una fruta, ¿vale? Y también nos venden muchos productos de ese tipo. Entonces, bueno, esto es un poco para que os hagáis una idea la equivalencia de cada uno de esos productos en terrones de azúcar. Vale, nos tiene que quedar claro que no existen pociones mágicas ni dietas que vayan a hacer que seas mejor o ganes una carrera. Al final es un conjunto de hábitos, ¿vale? Descansar, hacer las revisiones, jugar, hacer deporte, comer sano, estudiar también. Entonces, al final el conjunto de esos buenos hábitos van a hacer que el niño tenga más energía. Los niños muchas veces nos encontramos que al no tener esa conciencia en casa de una buena alimentación, están cansados, están tristes, o sea que a lo mejor, y es una falta de nutrientes adecuados. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil de valorar a nivel médico, pero si se cambia la alimentación y ver un antes y un después, a veces es años luz. Entonces, siempre vamos a tener un gasto energético en nuestro día a día, ¿vale? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el aporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño, por ejemplo, de 10 años que entrene 2 horas a la semana que un niño o una niña de 10 años que entrene 3 horas diarias. Todo eso hay que adaptarlo. Hay que tener un equilibrio con hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y luego el tema del agua, ¿vale? Es fundamental el beber agua de manera constante. O sea, no solamente cuando tenemos sed, que es cuando el cuerpo tiene esa señal de necesito algo, sino de manera rutinaria. ¿Qué influye o qué tenemos en cuenta a la hora de diseñar pues, un plan, por ejemplo, para una persona que acude a la consulta y quiere pues, que el niño mejore, o un adulto, pues, el tipo de deporte que hace, los días que entrena, la intensidad? Tampoco podemos comparar a alguien que haga un deporte de forma
más diaria, pero por pasárselo bien, que a un adolescente que esté en un centro de alto rendimiento. Obviamente tenemos que cambiar su alimentación, los días que entrene, los alimentos, hay que adaptarlos, lo que os comentaba antes, alergias, intolerancias. Por ejemplo, cuando una persona no le han diagnosticado una celiaquía y sigue consumiendo gluten, pongamos que es un niño, al final es como que se está intoxicando. Entonces, su cuerpo no va a rendir de la misma manera que en el momento que se diagnostica, se elimina y empieza a comer bien. O sea, eso puede influir en un rendimiento, en un niño que dices, pues que antes aguantaba muchísimo más entrenando, ¿cómo puede ser que ahora no? Bueno, pues hay que ver todos los factores posibles. En adultos, actividad profesional, condiciones climatológicas. No podemos comparar un campus en agosto con un entreno en diciembre. Y luego, edad, sexo, chicos, chicas, peso, masa muscular, enfermedades. El tema del peso, que también lo comentábamos ayer, suele ser otro factor que hay que vigilar y hay que tener cuidado, sobre todo en adolescentes. Si hay entrenadores por aquí, pues mucho cuidado con esas obsesiones por pesarlos todos los lunes, y porque hay veces que luego tenemos más problemas con el tema de trastornos alimentarios. Hay que hacerlo bien y hay que tener unas herramientas para saber manejar la situación, porque nos encontramos casos de deportistas, sobre todo en ciertos deportes, que exigen niveles de peso, que incluso optan a lo mejor por no comer unos días para llegar a esa competición en el peso que toca. Entonces, al final eso hay que ir con muchísimo cuidado. Y luego hay que aprender a distinguir, porque, por ejemplo, nos viene un fisioculturista y tú le pesas y le mides y haces el famoso índice de masa corporal y te va a salir que a lo mejor tiene sobrepeso o obesidad. Pero si tú le analizas la composición a nivel muscular, veremos que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque su peso, el mayor porcentaje es de masa muscular y en ese sentido no es perjudicial. Entonces, bueno, hay que tener claro cómo distinguir. Y esta es la herramienta que utilizamos a día de hoy un poco para saber cómo comer. Esto nos sirve a todos para organizar lo que es el plan familiar. Luego es cierto que las cantidades hay que adaptarlas. No es lo mismo si en casa tenemos un niño de 3 años que un adolescente de 18. Pero lo que es el croquis sí que hay que utilizarlo así. ¿Qué nos dice este plato? Que es el plato saludable, está hecho en la Universidad de Harvard, que aquí se ve un cuarto, ¿vale? El verde, las verduras, las ensaladas. No es esa porción, es la mitad del plato tiene que venir como base de verdura o ensalada. Un cuarto con proteínas animal o vegetal, por ejemplo, animal, pues pollo, ternera, pescado, huevo, y vegetal, legumbre, tofu, frutos secos, y un cuarto de cereales integrales. Puede ser quinoa, puede ser centeno, puede ser trigo. Hay que adaptarlo a lo que cada uno pueda tomar. Este plato también nos ayuda, por ejemplo, si hay personas que son veganas, que son vegetarianas, a que no haya ningún tipo de carencias y sea equilibrado. Por otra parte, fruta de postre. La fruta muchas veces tiene también 1.000.000 de mitos, de no me como un plátano porque engorda, pero bueno, me meriendo unas galletas. Pues, obviamente siempre será mejor un alimento natural que no un procesado. No tomar fruta de postre porque engorda, a partir de las 10 de la noche. O sea, tiene mitos para todos los colores. No son ciertos. O sea, la fruta va a ser buena siempre, hay que consumirla cuando nos apetezca. Que no quieres repartirla en 3 veces al día y la quieres tomar para merendar, no hay problema, pero que el aporte sea el necesario. Cocinar con aceite de oliva, ¿vale? Eso es fundamental. Y beber agua. Se puede beber antes, durante, después de la comida, a cada uno como mejor le siente. Entonces, este plato, transformado en alimentos reales, sería un poco estas opciones. Comer sano no es incompatible con que esté bueno, con que sea apetecible, con que disfrutemos. O sea, no es me como una pechuga de pollo con ensalada y ya está. No, hay que darle un poco de juego también. Por ejemplo, un arroz integral con verduritas y pollo, un pescado con verdura y puré de patata, un wok con tallarines, ternera y verduras, ensalada payesa, un wrap, por ejemplo, que también es cómodo y a veces si nos lo tenemos que llevar, que se puede hacer.
los famosos poke o las ensaladas, que al final el poke pues, es un plato hawaiano que es una mezcla de ingredientes, pero que también cumple con los criterios del plato saludable. Tiene proteína, tiene cereal y tiene las verduras. Entonces, hay veces que lo que hay que tener es imaginación, ganas, organización, pero que perfectamente todos en casa podemos comer igual. Yo también soy consciente de que hay veces que el cambio de hábitos cuesta y hay familias que dicen es que nosotros queremos empezar a comer mejor pero no sabemos cómo hacerlo. Pues también estamos nosotros para ayudar en ese sentido y para dar ideas. Y todo lo contrario a las imágenes que hemos visto antes, ¿vale? Es que si consumimos todos los grupos de alimentos de forma equilibrada, de forma ordenada, diaria, el rendimiento físico en deportistas, es lo que decíamos, se ha visto que es muchísimo mayor. Incluso ha habido deportistas famosos que en épocas o de alto rendimiento que no cuidaban su alimentación, se vio cómo les perjudicaba. Y cuando decidieron hacer un cambio, han vuelto a rendir. Aquí a veces también hay un poco el problema de que si alguien ya destaca de por sí en su deporte y es bueno y es el mejor del equipo o el más rápido, el que tiene mejor marca, es como ya es bueno, no hay que tener en cuenta, porque ya lo es. No, al contrario, es que probablemente si también tiene en cuenta la alimentación sea mejor o podamos prevenir lesiones o haga una mejor marca. O sea, si no lo probamos no lo vamos a saber. Entonces, siempre es cuestión de poder superarse un poquito más. Entonces, normalmente en niños, en adolescentes, las necesidades van a ser distintas al adulto. Entonces, hay momentos puntuales en los que a lo mejor necesitan pues, un mayor aporte de proteína, de hidrato, todo eso lo tenemos que ir viendo, ¿vale? Es conveniente no jugar, no entrenar, no competir haciendo la digestión. ¿Qué pasa? Que si nosotros comemos y enseguida nos vamos a entrenar, y eso pasa mucho, de que se sale del instituto o se sale del colegio a las 2, 3, se come y tiene la actividad a las 5 de la tarde. Al final eso tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo, o sea, nuestro cerebro recibe dos señales. Por una parte, estoy haciendo la digestión y por otra parte, tengo que correr, hacer abdominales, saltar, lo que sea. Entonces, no tenemos el 100% de la energía puesta en los entrenos. Entonces, pues es tan importante el tener una separación desde que comemos hasta que realizamos la actividad física. Además que luego nos puede generar pesadez, vómitos, náuseas. Y por otra parte, el tema de entrenar en ayuno, ¿vale? No es lo mismo un adulto que un niño. Es verdad que se está demostrando que hay ciertos deportes que si entrenamos en ayunas, el rendimiento físico y la energía es mayor. Pero esto hay que individualizarlo. O sea, no sirve para todos y en niños, cuidado porque puede producir mareos, disminución del rendimiento. También está muy de moda, y me imagino que muchos lo habéis oído, el tema del ayuno intermitente, que puede estar también un poco ligado con esto. El ayuno intermitente, bueno, lo primero es que no es una dieta de pérdida de peso, sino es un estilo de vida. Y hay gente que lo ha hecho toda su vida de forma innata. ¿Cómo? Pues se levantaba y decía, es que si desayuno me sienta muy mal. Bueno, pues a lo mejor si tú esperas ciertas horas a hacer la primera ingesta, tu sistema digestivo lo tolere bien. Vale, pues hay que escucharlo. ¿Dónde está el peligro de todo esto? Pues que hay gente que dice, no, yo estoy 12, 16 horas sin comer y, por ejemplo, las 8 horas que como no tengo en cuenta lo que como. Pues entonces no nos sirve de nada. O sea, si alguien es consciente para hacer 16 horas de ayuno, tiene que saber que las 8 que sí que come tiene que cubrir todas las necesidades. No nos sirve hacerlo a lo loco porque como está de moda no desayunar, pues entreno sin desayunar y lo hago todo de esta manera. No, hay que hacerlo de forma consciente. ¿Es el desayuno la comida más importante del día? Hablando de ayunos, pues en principio no, ¿vale? Y sobre todo no en este sentido. ¿Qué ocurre? Sí, es que el niño no se puede ir sin desayunar al cole. ¿Qué desayuna? Leche con cacao azucarado todos los días. Bueno, pues eso habría que mirarlo. Porque a lo mejor prefiero que no desayune y que cuando llegue la media mañana haga una buena media mañana. O sea, todo eso hay que individualizar. Antes hablábamos de la cantidad de azúcar que puede tomar un niño al día.
¿Quién no ha desayunado esto en casa? Típicos cereales de desayuno, que a día de hoy tenemos versiones buenas de cereales también, que ahora veremos. Lo que hablábamos, por ejemplo, del cacao puro, puede sustituir un cacao azucarado, pero nos cuesta adaptarnos a eso, porque no va a saber igual. Entonces, si no somos conscientes o no queremos, esto va a generar rechazo. Entonces, bueno, este ha sido el desayuno habitual de prácticamente todos, hasta que desde hace unos años esto está cambiando, ¿vale? Y me diréis, vale, si no puedo desayunar esto, entonces, ¿qué puedo desayunar? ¿Qué opciones me dais? Ahora lo veremos. Porque otra de las frases típicas que también se ve muchísimo en la consulta es: no pasa nada, yo estoy delgado, entonces puedo comer de todo. No es verdad, ¿vale? Porque de lo que estamos hablando en ningún momento tiene que ver si esa persona tiene un bajo peso, un peso normal o un sobrepeso. O sea, es un hábito para todo el mundo, ¿vale? Entonces, esa excusa que nos pasa muchas veces de, pues a lo mejor vienen dos hermanitos a la consulta y uno tiene sobrepeso, otro no, y es que no voy a privar a uno de no poder comer galletas y fastidiarle porque el otro no pueda comerla para adelgazar. No, no es verdad. Es que el beneficio no es darle galletas al otro. El beneficio es que los dos merienden fruta, frutos secos o lo que toca. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar un poco el concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo en la alimentación, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería un buen desayuno? Pues, por ejemplo, hacernos un bol, puede ser con un yogur vegetal, con kéfir, con leche, con bebidas vegetales. O sea, tenemos una amplia gama de productos saludables, añadirle copos de avena, copos de maíz, de espelta. O sea, también encontramos, y en los supermercados cada vez hay más conciencia también de poder obtener buenos alimentos, no tenernos que ir solo a un herbolario que a lo mejor no todo el mundo tampoco se lo puede permitir. Esto, por ejemplo, son galletas de avena. Ayer justo lo hablábamos también, que preguntaban que a un niño le costaba mucho comer la fruta. Bueno, pues a lo mejor a veces se la tenemos que disimular para que no cada vez que consuma fruta sea una tortura. Entonces, una de las formas es coger un plátano, lo machacamos, ponemos avena, ponemos canela o frutos secos en polvo, 15 minutitos al horno y tenemos hechas unas galletas caseras. Se pueden guardar en un tupper en la nevera y día a día se podrían consumir. Al final son cosas que tampoco nos implican muchísimo tiempo. Tortitas de avena también, se pueden hacer con más cereales. Aquí también se puede añadir la pieza de fruta, manzana, plátano, y de alguna manera, por lo menos ese aporte de vitaminas, de fibra, se lo estamos ofreciendo. También os digo una cosa, soy consciente que esto un martes por la mañana, con el ritmo de vida que llevamos, no lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, muchas veces lo hemos hecho un domingo y el lunes o el martes lo puedes seguir desayunando. Entonces, hacer más cantidad, se guarda en la nevera y tienes el recurso. Unas tostadas, pueden llevar aguacate, pueden llevar huevo, un muesli casero, bebidas vegetales, una tostada con salmón. Entonces, bueno, al final hay una amplia variedad de desayunos que se pueden hacer. Y si además juntamos que la media mañana se convierte en esto también con el desayuno, pues contemos azúcar, ¿vale? Y no es tan raro ver que un niño se toma un vaso de leche con cacao, cereales y luego se lleva un yogur de ese tipo bebibles, que son todo azúcar, básicamente. Entonces, los coles, y eso también lo comentábamos ya desde hace unos años, como que imponen un poco, ¿no? Que llevarse, que está prohibido, por ejemplo, pues 2 días de fruta a la semana. Es lo que se comentábamos, que al final la conciencia, eso se tuvo que hacer porque los niños no llevaban nada de fruta. Entonces, si los padres de forma habitual hubiesen puesto fruta, esto no pasaría. ¿Qué pasa? Que al final ese día de la fruta suele ser el día negativo de la semana. Y el día que toman, por ejemplo, el viernes, que es libre o que pueden llevar lo que quieran de galletas y tal, ese día es el bueno. Estamos en las mismas. Se está recompensando con lo que no tocaría. Entonces, bueno, yo en ese sentido, por ejemplo, soy más partidaria de combinar, de que si hay un niño que casi no le gusta la fruta, bueno, pues a lo mejor ponerle fruta y un yogur, o un bocadillo y una mandarina. O sea, que no sea la tortura de solo tengo que comer esto, porque cuando nos imponen y nos obligan, en alimentación solo nos crea rechazo. Y luego incluso seremos adultos que diremos, yo es que no como lentejas, pues en el comedor me obligaban a comerme las lentejas. Entonces, esas cosas se ha demostrado que no, que hay que buscar las buenas vías para intentar que la alimentación sea variada.
Entonces, si no puedo llevarme todo esto que venden en los supermercados, ¿qué puedo tomar a media mañana o qué puedo tomar para merendar? Pues todas estas opciones. Por ejemplo, se pueden tomar unas tortitas, fruta, queso, frutos secos, incluso ya el que tenga más tiempo, más ideas, hay tuppers. O sea, ahora se ve a niños en los colegios que se llevan hummus con zanahoria. Bienvenido sea. Al final la legumbre le va a aportar buena proteína, o sea, fibra, va a tener efectos beneficiosos. Pero se ha visto, es verdad que ahora se está como cambiando un poco, pero al principio de estos cambios de alimentación eran como los raros. Incluso a día de hoy se sigue juzgando a los padres que dicen no quiero que mi hijo coma azúcar, no quiero que mi hijo coma procesados, porque es como el mal visto, cuando en realidad es todo lo contrario si lo pensamos bien. Entonces muchas veces también ocurre porque a mí me gustaría hacerlo, pero como no lo hago, pues mejor critico y ya está. Y no. O sea, al final el que quiera que su hijo no consuma azúcar está haciéndolo bien. Opciones también de bocadillos saludables. No todo tienen que ser embutidos procesados. O sea, por ejemplo, puede ser salmón, puede ser queso feta, puede ser atún, puede ser pollo. Y si no tenemos tiempo o no nos apetece esto, también tenemos que aprender un poco a leer las etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, en los embutidos hay personas que dicen es que yo tomo pechuga de pavo todos los días. Vale, ¿qué pechuga de pavo? Porque si leemos ingredientes, muchas veces nos pone pavo 60% y todo lo demás, almidones, azúcares. Entonces, si compramos, tiene que ser, por ejemplo, un porcentaje de pavo de jamón cocido del 90%, que prácticamente todo sea carne, no sean todo el resto de ingredientes añadidos. Entonces, el leer etiquetas también es fundamental y no dejarnos guiar por los títulos en los paquetes, sino darle la vuelta y ver qué es lo que pone, con los integrales, con todas estas cosas, ¿vale? Porque a veces te pone sin azúcar. Por ejemplo, algo muy típico es con los yogures. Todo el mundo dice, no, si yo compro yogur desnatado 0%. Ya, pero 0% ¿qué? Porque es 0% materia grasa. O sea, tenéis que saber, por ejemplo, que un yogur, ¿vale? En 100 gramos suele tener 4,5 gramos, 5 de hidrato de carbono, o sea, de azúcar, su lactosa, ¿vale? Que es propia del alimento. Si cuando vemos ese yogur nos pone 7 gramos, 8, 10, 12, significa que aunque nos ponga 0% materia grasa, ellos han añadido azúcar a ese producto. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué compramos y no dejarnos llevar por un poco la apariencia. Bueno, llega la hora de comer y tenemos que intentar variar, sobre todo durante la semana. El planificar los menús va a hacer que tengamos una buena alimentación. El ir sobre la marcha al final es un peligro, porque unas buenas pautas o unas pautas saludables en el día a día conlleva, me organizo, hago la compra y cocino. Si no cocinamos, tiramos a lo rápido y lo rápido ya hemos visto lo que era. Luego, bueno, en caso sobre todo de niños y adolescentes, que esto también se ve mucho, a las 2 cuando salen del colegio, cuando salen del instituto, el paquete de patatas fritas, la porción de pizza de la cafetería, todo esto, si tú comes antes de llegar a casa, en el momento que tengas a lo mejor el plato de legumbre, el pollo o el pescado, no te lo vas a comer porque no tienes hambre. Lo dejas, llega la tarde, vuelves a tener hambre, ya estás descontrolado, picoteas, entonces al final es un círculo del que muchas veces es difícil salir. El momento de comer también tiene que ser tranquilo. Si puede ser en familia, ya sería perfecto. A veces que por logística de horarios pues no se puede, pero lo de comer con el móvil, con la tele, tenemos que ser también un poco conscientes de ese momento. El masticar es fundamental para las digestiones. Entonces, bueno, el estar tranquilos es también un añadido más a que nuestra alimentación sea buena. Si entreno por la tarde, por ejemplo, ¿qué puedo merendar? ¿Vale? En este caso, las fotos, excepto las 2 de arriba, son de cosas que yo he hecho en casa, o sea, que se pueden hacer perfectamente. Que hablábamos antes, pues el típico yogur con copo de avena, con fruta, con frutos secos, unas tostadas con crema de cacahuete. Estos productos también están muy de moda y en deportistas van súper bien. ¿Por qué? Porque al final las cremas de cacahuete, de avellana, de anacardo,
cuando es 100% fruto seco, ¿vale? No nos sirve que les añadan azúcares. Nos van a aportar un valor energético alto en poca cantidad. ¿Qué ocurre muchas veces en una buena alimentación del deportista? Que necesita consumir cantidades tan grandes que se hace complicado. Pues, por ejemplo, si nosotros al yogur le añadimos una cucharada de crema de cacahuete, también nos va a dar ese aporte, ¿vale? Entonces se puede mezclar con plátano, con canela. Las galletas son galletas 100% de almendra. Se hacen con harina de almendra, huevo y poquito más, y quedan perfectas. Tener, por ejemplo, de recursos frutas congeladas, que ya las venden en todos los supermercados. Coges una tarde, trituras la fruta congelada, le añades un poquito de bebida vegetal, de yogur, de leche y tienes otra merienda. Esto de aquí son helados caseros, muy fácil, mango y plátano. Se tritura, se congela, otra manera de poder comer fruta sin tener que pasar por el trauma de comerme una manzana a mordiscos. Muffins sin azúcar, porque claro, muchos me diréis, vale, me dices que no consuma azúcar, pero ¿cuáles son las alternativas? Pues podemos endulzar con calabaza, con boniato, con dátiles, con plátano, con manzana asada. O sea, existen muchas opciones a día de hoy y en redes sociales más todavía de poder tener lo que son dulces saludables. Y luego, por ejemplo, un crepe. Al final un crepe, si tú lo haces, por ejemplo, este es con harina de arroz, de maíz, leche y huevo, nada más. ¿Por qué no tomarlo? También puede ser un buen desayuno y una buena merienda. Y ya este ejemplo son unos donuts saludables. Lo mismo, aquí sí que hay que tener un poquito de tiempo, ¿vale? Porque son un pelín más laboriosos, pero si tú lo haces el fin de semana, tienes el recurso para la semana. Y los ingredientes son muy simples. Calabaza, que tenemos que asarla un poquito, copos de avena, levadura, el cacao para luego hacer también lo que es la base, aceite de coco, huevos y los dátiles, ¿vale? Entonces, estos alimentos no quieren decir que no tengan un valor calórico, pero si comparamos los ingredientes naturales de estos donuts con los que vienen en unos que compramos del supermercado, pues hay diferencia. Y aparte, es que están buenos de sabor. Entonces, es un poco el tener esa implicación en querer cambiarlo. Otras de las vías rápidas son las cenas. Todo el mundo llega agotado a casa, sin tiempo, 9, 10 de la noche venimos de entrenar, mañana nos tenemos que madrugar, hay que ducharse, hago algo rápido. El algo rápido acaba convirtiéndose en productos de congelación, o sea, porque al final también hay buenos congelados, por ejemplo, las verduras o las frutas congeladas se pueden tomar. Todos estos productos, por muy salados que sean, la mayoría llevan azúcar en su composición. Entonces, un niño, o sea, un simple día que puede ocurrir es desayuno, el vaso de leche con cereales, a media mañana el bocata con una crema de chocolate, come bien, merienda unas patatas y se cena unas varitas de merluza. Si analizamos nutricionalmente lo que ha comido, obviamente no tiene hambre, pero nutricionalmente es deficitario por todos los lados. Bueno, menos por un lado, que probablemente sean las grasas y los azúcares, ¿vale? Entonces, el comer hay que hacerlo con conciencia, no para llenarnos. Opciones de cenas que sí podemos tomar. Que algo muy importante también es tener en cuenta que hemos comido durante el día y combinarlo por la noche. O sea, si comemos pasta, no cenar sopa de fideos. O sea, ir un poco alternando y recibiendo todo. Pues todo tipo. Podemos tomar una tortilla de patatas, se pueden tomar unas croquetas, si eso no es incompatible con una buena alimentación, pero si son caseras, por ejemplo, muchísimo mejor que todas las que compremos. Una crema de verduras, unas fajitas de pollo, hummus. Lo de arriba, que también me imagino que muchos la habréis visto, son las típicas pizzas que se hacen ahora a veces en casa con bases de coliflor, de calabacín, incluso con quinoa. Bueno, pues es una opción saludable de comer estos alimentos y que lo mismo, también están buenos. Que no pasa nada si un día salimos a cenar o en casa el viernes se hace pizza, pero tiene que ser ese día. No puede ser hoy pizza, mañana kebab y pasado una hamburguesa, que es lo que ocurre muchas veces si nos ponemos a contar. Lo que os he dicho antes, una alimentación sana no tiene por qué ser aburrida, solo hay que tener un poquito de imaginación y de ganas. ¿Y cómo tiene que ser mi alimentación si soy deportista? ¿Habéis oído hablar del glucógeno muscular?
Me imagino que la mayoría sí. En el deporte, lo más típico es oír hablar de las proteínas. Tiene que comer pollo, tal. Vale, sí, por supuesto. La proteína, su función es formar una masa muscular, ¿vale? Incluso para los órganos, para todo. Pero el glucógeno muscular va a ser vuestra gasolina, ¿vale? Entonces, si nuestra alimentación durante la semana es malísima y llega el día antes del partido, de la carrera, y me quiero comer un plato de pasta y pienso que con eso ya voy a rendir, estamos muy equivocados, ¿vale? Al final es el cómputo general de la semana. ¿Por qué? Porque este glucógeno se va acumulando. Entonces, si nosotros llegamos a una competición y el nivel de glucógeno está bajito, lo vamos a gastar al mínimo esfuerzo. Entonces, el agotamiento, la falta de resistencia va a aparecer mucho antes. Si nosotros llevamos una buena alimentación y nuestros depósitos están completos, pues haremos que ese rendimiento vaya más allá. Mejoremos marcas, aguantemos más, tengamos más fuerza al final de un partido de 90 minutos. Entonces, por eso es tan importante la alimentación en el día a día y no solo en el momento de antes de la competición. ¿Cómo conseguimos este glucógeno muscular? Con el aporte de hidratos, ¿vale? Hidratos de buena calidad, los complejos, los que hablábamos antes, un arroz integral, una pasta integral. Por ejemplo, ahora también tenemos pues espelta, trigo sarraceno, o sea, hay muchas más opciones que nos aporten esta sustancia. Vale, hemos hablado de cómo tiene que ser la alimentación durante toda nuestra semana, pues de qué tiene que estar formada la comida de antes de la competición. Normalmente una de las bases son los hidratos, lo que os he dicho, pues pasta, espelta, trigo sarraceno, quinoa, patata boniato, arroz integral. En este caso, cuando es antes de la competición, podemos salirnos un poco de lo que son las porciones del plato saludable, ¿vale? Porque a lo mejor necesitamos comer un buen plato de pasta y luego un segundo plato. En ese sentido, tampoco hay problema. Y luego combinar con una proteína, ¿vale? Puede ser animal o puede ser vegetal, siempre con verdura o ensalada. O sea, ese mito de los gimnasios de arroz-pollo no es necesario pasar por esa tortura de no comer nada más. O sea, hay muchos alimentos que nos aportan las mismas o mejor proteína que puede ser el pollo. Por ejemplo, los huevos también han tenido muy mala fama durante muchísimo tiempo. Era, no comas más de 2-3 huevos a la semana. Ahora mismo, ¿por qué? Porque tiene grasa. Ahora mismo se ha visto que el valor proteico del huevo, comparado a lo que nos puede aportar esa grasa, va a ser mucho mejor. Entonces, si queremos consumir un huevo a la semana, no hay problema. Es cierto que si alguien tiene una patología, pues todo eso también tenemos que estudiarlo. No va a ser lo mismo tomarnos un huevo en tortilla, hervido, poché, revuelto, que siempre sea un huevo frito. O sea, la forma de cocinar también es fundamental a la hora de comer bien. Y aquí tenéis la lista de lo que no deberíais consumir antes de una competición. Antes os comentaba que tampoco es un alimento en sí el que cree el problema en ese momento, pero a veces sí, ¿vale? Por ejemplo, los zumos de bote totalmente prohibidos, pero bueno, antes de una competición y en el día a día, o sea, no hay ni un solo zumo de los que compremos que por mucho que nos digan que equivale a una pieza de fruta sea así, ¿vale? También, otro truco que utilizan, que nos ponen zumo sin azúcar, ¿vale? Pero cuando leemos los ingredientes nos pone néctar de no sé qué, jugo de no sé cuánto. Ese néctar, su composición es azúcar, pero lo ponen de tal manera que no es el azúcar añadido de cierta forma. O sea, que tenemos que saber interpretarlo. Los refrescos, bebidas energéticas, que ahora hablaremos de ellas también, carnes muy grasas. La carne lo que tiene es que muchas veces puede llegar a tardar 2 días en digerirse. Entonces, si tenemos que estar ligeros para competir, cuidado con el exceso de estas carnes. Legumbres según tolerancia, ¿vale? Porque si producen muchas flatulencias tampoco es cómodo, entonces mejor dejarlas para otro momento. Quesos grasos o embutidos, chocolatinas, o sea, chocolate, galletas, bollería, salsas y especias, ¿vale? Entonces, esto es lo que más tendríamos que limitar. Y si tengo competición por la mañana, ¿qué puedo desayunar? Lo primero es lo que decíamos antes, intentar desayunar o comer con el tiempo suficiente de no estar haciendo la digestión. Y con el listado que tenéis aquí, lo podéis combinar con lo que más os apetezca. Incluso me podéis decir, Sonia, es que yo solo me quiero desayunar un plátano. No pasa nada. Si con el plátano es suficiente, ¿por qué no? O sea, no tienes que tomarte otro tipo de desayuno.
te puedes hacer una tostada, pueden ser unos huevos revueltos con salmón y aguacate. O sea, tampoco es obligatorio tomar un cereal porque sí por las mañanas. Si estoy más a gusto con otra cosa y es sana, ¿por qué no? Luego las cantidades no deben ser abundantes y la dieta de recuperación también es muy importante y es muy habitual acabar una competición y decir me voy a comer lo que no he comido en toda la semana. Vale, pero primero tendríamos que intentar recuperar bien. Hay que hidratarse, evitar totalmente refrescos y alcohol, ¿vale? Sobre todo en adultos, llevar a cabo una alimentación equilibrada y evitar todos esos ultraprocesados. ¿Y por qué tengo que evitar refrescos y bebidas energéticas? Algo muy habitual en deportistas es tener asociado el necesito beberme una bebida energética para tener más energía en esa competición. Es el mayor error que existe. ¿Cuál está el problema? Que como ese deportista se haya acostumbrado a eso y crea que si deja de tomarlo va a rendir mal o va a ser peor, como ese día le salga un mal partido o una mala carrera, va a echar la culpa que no se ha bebido esto, ¿vale? Entonces, siempre que queramos dejar de tomar un alimento que tenemos un poco cogido como ritual, hay que hacerlo en los entrenos. O sea, entonces hay que practicarlo de antes, nunca llegar a una competición porque si no lo vamos a achacar a eso y al final va a ser peor. Vamos a estar pensando, no me he tomado esto y me lo tendría que haber tomado, entonces no. Igual que con la suplementación deportiva, o sea, nunca se tiene que tomar por primera vez en una competición o en una carrera. Hay que entrenarlo, digamos, desde antes. Los refrescos y las bebidas energéticas, bueno, el refresco aporta todo este azúcar y también me podéis decir, vale, pero es que yo lo tomo light o lo tomo cero. Bueno, es que los edulcorantes tampoco son beneficiosos. Aparte, muchos de estos refrescos llevan un ácido fosfórico que lo que hace es descalcificar. Entonces, un deportista tiene que tener bien su salud muscular, pero también su salud ósea. Entonces, un niño en crecimiento que consume refrescos diarios, podemos estar perjudicando su masa ósea también. Y luego las bebidas energéticas suman, bueno, aparte de varios estimulantes, cafeína con azúcar. ¿Qué efecto nos hace esta combinación? Vale, pues a los 30-50 minutos de tomarlo, en ese momento, al estar ese azúcar y esa cafeína juntos en la sangre, piensan, bueno, pues ahora mismo estoy en mi momento álgido, tengo energía, estoy mucho mejor, estoy activo, pero ¿qué pasa? Que nos está aumentando un riesgo a sufrir, por ejemplo, taquicardias, ¿vale? Hay muchos adolescentes que llegan a casa y cuando se relajan dicen, ostras, es que se me iba a salir el corazón. Bueno, es que probablemente pueda ser un efecto de estas bebidas. Trastornos del sueño. Es que no duermo bien, ¿vale? ¿Y cuánta cafeína tomas al día? ¿Cuántas bebidas energéticas? O sea, yo me acuerdo una vez en una charla en un instituto que un niño me decía, es que claro, mi madre compra los packs de 24 y si lo ve en la nevera, pues claro, si le gusta se lo va a tomar. Es que el problema está en comprar 24 bebidas energéticas y tenerlas en la nevera. Entonces, ahí es donde hay que frenarlo, si no ellos, estos alimentos, es lo que os decía, están hechos para engancharnos. Pues se va a tomar y cuanto más le demos, más nos va a pedir el cuerpo. Y luego, una hora después de tomarla, viene todo lo contrario. Mareos, cansancio, agotamiento y, otra vez, esas taquicardias, cambios en el estado anímico. O sea, incluso cuando decidimos dejar de tomar ciertos refrescos, ciertas bebidas energéticas, nos crea lo que sería el mono, ¿vale? O el azúcar. Mucha gente dice, es que decido no tomar azúcar. Y estás 3 días que el cuerpo te reclama. Claro, está acostumbrado. Pero yo siempre digo que en 3-4 días todo esto pasa, ¿vale? Entonces hay que darle ese tiempo, ese periodo de cambio. Y bueno, no nos van a dar más energía. Y ya para acabar, 2 tipos de lesiones que pueden estar relacionadas con la alimentación. Una son las tendinitis. En este caso puede ser por una falta de hidratación, ¿vale? El no estar bien hidratados puede generar también esa inflamación. Hay que hidratarse siempre antes, durante y después. Ayer también comentaba que hay muchos entrenadores que muchas veces no dejan ir a beber. Eso hay que controlarlo, ¿vale? Hay que tener cuidado porque si un cuerpo nos está pidiendo beber agua, no hay ningún mal en ir a tomar. Entonces, bueno, pues en ese momento, en cuanto se pueda, el beber. Limitar el consumo de carne y de platos pues, con muchísimas especias y en adultos hay un porcentaje que puede estar relacionado con una alteración del ácido úrico, ¿vale? En niños eso no es habitual. Y luego tenemos los calambres,
que pueden venir por no consumir los suficientes hidratos de carbono, lo que hablábamos también relacionado con el glucógeno. No hay que abusar del té o del café en adultos. Y cuando estamos en reposo puede venir por dos déficits. Uno puede ser un tipo de vitamina y otro puede ser el famoso potasio. Siempre nos han dicho, si tienes un calambre, tómate un plátano. Vale, pues podemos tomar plátano, pero podemos tomar además todos estos alimentos que también nos aportan potasio. Por ejemplo, la patata tiene muchísimo, el problema es que no nos la comemos cruda. Entonces, en el momento que hervimos, parte de esos minerales desaparecen. Pero, por ejemplo, con las zanahorias sí que nos podemos hacer pues, un batido, un licuado en ese momento puntual. Tomate, fresas, frutos secos, el tofu, el aguacate, el plátano. Entonces, no tenemos que fijarnos solo en un alimento, sino que la mayoría siempre nos aportan varios vitaminas, varios minerales. Y bueno, en principio yo ya estoy. Muchas gracias y ahora ya pasamos a la mesa redonda. Muchas gracias, Sonia, por esta excelente charla. Yo no sé vosotros, pero al ver alguno de estos platos tan coloridos, a mí me está entrando bastante hambre. Bueno, pues nada, Sonia, si quieres ocupar el primer asiento. Excelente la charla. Y a continuación, como os había dicho, presentaremos a los miembros de la mesa redonda de esta charla. En primer lugar, César Ramos, si quieres ocupar el siguiente asiento. César es licenciado en Medicina y Cirugía, es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, es médico del Gabinete de Medicina Deportiva del Consell d'Eivissa. También es médico responsable de los centros de seguimiento y tecnificación deportivos dependientes del Consell d'Eivissa. Es profesor de anatomía, fisiología y primeros auxilios a recursos y monitores y entrenadores de diferentes deportes. Dice que no tiene mucha experiencia en nutrición, pero dice que también puede dar alguna opinión sobre el tema. Sobre todo en cuanto a la valoración del rendimiento. Bueno, y muchos deportistas de los que estáis aquí habéis pasado por sus manos, miles y miles de deportistas y vicéncos han pasado por sus manos. Muchas gracias, César, por estar aquí. Sé que tus ocupaciones profesionales y familiares es complicado venir a charlas como la de hoy y por eso te agradecemos desde el Departamento de Sports el que estés con nosotros. Gracias, César. Bien, a continuación, pues le vamos a dar un poco de sabor, ¿no?, a esta charla y tenemos con nosotros, y es un placer presentaros a Íñigo Rodríguez, que es chef de cocina y es triatleta. Actualmente es chef de la Torre del Canónigo a Dalvila. Anteriormente fue chef del Pachá durante 15 años. Trabaja durante 2 años con el Bullí de Ferran Adrià y los hermanos Roca, entre otros. Es también triatleta del Club Natació Eivissa y ha participado en diferentes campeonatos de España de triatlón de media distancia y larga distancia. Intentará dar unas claves sobre diferentes platos y, sobre todo, como siempre, él dice y comenta, la receta más importante es la organización. Y estoy totalmente de acuerdo. Comentábamos en Petit Comité que solamente faltaba hoy el show cooking, pero bueno, veremos en próximas charlas. Gracias, Íñigo, por estar aquí. Y finalmente también es un enorme placer contar entre nosotros y en esta mesa redonda a Juan Carlos Campillo Vicente, por favor. Bien, todos le conocéis a este triatleta que tiene 51 años y practica deporte federado desde los 10. Cuando era pequeño combinaba las pruebas de atletismo con el Club Hasa y el fútbol con la Sociedad Deportiva Portmany.
Hace deporte por disfrutar y no concibe su vida sin realizar deporte, como a muchos de nosotros seguramente. En el 2003 dejó el fútbol y se inicia ya en el triatlón. Después, actualmente practica el ciclismo y con el club ciclista Echeverry. Ha sido 2 veces campeón de España de triatlón, categorías Máster 40, campeón de Europa de triatlón de la categoría Máster 40, octavo en el Mundial de Triatlón de Hawái en categoría Máster 40. Actualmente es campeón de España de mountain bike en la modalidad Open de maratón Máster 50 y siempre ha tenido muy presente el aspecto nutricional y ha estado en manos de expertos en nutrición. Pues nada, muchas gracias. Ahora, pues nada, damos paso a los miembros de la mesa redonda. Yo daría paso a César, al primer miembro de la mesa redonda que hemos presentado, para que pueda hacer cualquier comentario alrededor de la charla que ha dado Sonia. Hola, sí. Bueno, agradecer a Sonia la charla. Me ha gustado un montón y, sobre todo, me ha gustado porque hay muchas cosas que dices que son obvias, que nos las sabemos todos y que tenemos que repasar, pero tenemos que repasarlas cada día. Y otras cosas que yo no conocía y en tipos de alimentos pues me ha llamado mucho la atención. A mí lo que más me gustaría cuando veo cuando hablamos de estos temas de alimentación, pues es como de lo que nos basamos por mi parte es en buscar mejor rendimiento en deportistas, pues yo lo asocio casi todo a los hábitos. Es decir, cuando viene alguien a verme y me dice, bueno, ¿qué ves aquí? Mucho músculo, poco músculo, mucha grasa, poca grasa. Digo, vale, muy bien, te lo explico, pero me expliques tú a mí tus hábitos de cada día y vamos a ver los que se pueden mejorar y los que se pueden cambiar. Y entonces, muchas veces me dicen, no voy a poder. Pues entonces, prácticamente hemos terminado parte de las soluciones. Entonces, yo hago un poquito de deporte, siempre me ha gustado hacerlo, y lo que intento es el hábito, pero el hábito es de comprar cosas, comprar alimentos para luego hacerlos. Es decir, hay que tener en la cabeza lo que vas a hacer, lo que vas a comprar para luego realizarlo. Esa es mi manera de crear un hábito. Entonces, es lo que me gustaría resaltar de la charla. Gracias, César. Íñigo, no sé qué puedes comentar al respecto. Bueno, y esa serie también de pautas o quizás cómo hacer atractivo los alimentos, ahora que tenemos aquí también a deportistas jóvenes y también madres preocupadas por la alimentación de sus hijos, ¿no? Pues a lo mejor nos puedes dar algún... Yo siempre defiendo que la alimentación siempre debe ser sana, seamos deportistas o no, ¿no? La alimentación es muy importante y la tenemos que hacer que sea divertida. Y que sea divertida también a veces no significa que sea complicada, ¿no? Siempre nos excusamos es que es complicado hacerlo divertido. No, pienso que no. Lo que sí que entiendo que es más cómodo, por el ritmo de vida que llevamos, pues levantarnos, mientras que nos duchamos, dar a los niños un paquete de lo que sea para desayunar, meterles en la mochila otro paquete de galletas y al final esa rutina nos hace que la alimentación sea muy, muy mala. Yo siempre, más que una receta, porque al final cada uno somos diferentes, más que una receta yo siempre digo que la organización es lo más importante. Si nosotros hacemos un planning de a 15 días a un mes, yo sé que el martes o el jueves voy a dar pechuga, voy a dar un pescado, voy a hacer lo que sea. Entonces ya me he organizado la compra, me he organizado todo. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue el jueves ya le dé el pescado. Si yo no hago eso, al final llega el jueves, ¿qué hago? No tengo nada, pues doy algo que tengo congelado y es malo.
Hay a veces que hacer, por ejemplo, antes hablábamos de hacer las varitas de merluza, ¿no? Vale, las compradas igual no son lo mejor, pero igual podemos comprar nosotros un día una merluza, hacer nuestras propias varitas y no hace falta ni freírlas, podemos hacerlas al horno. Entonces, muchas veces también, volviendo un poco a la cena, si nosotros, por ejemplo, llegamos a casa, mientras que nos duchamos, ponemos a cocer unas patatas o podemos hacer alguna cosa, también podemos hacer la cena buena, ligera y que los niños la disfruten. Entonces, siempre en todo esto, lo que comentábamos al principio es la organización. Si yo me organizo, sé lo que voy a comer de cara a 15 días, a 10 días, seguramente la alimentación sea mucho mejor y variada. Si al final, volvemos a lo de siempre, de que no me organizo, no puedo, si yo no me organizo mi compra, si no me organizo mi nevera, no puedo organizar a mis hijos. Y hay un truco también que funciona muy bien, es que si no queremos que nuestros hijos coman un chocolate malo o que coman galletas que no son adecuadas, no las compremos. Si al final tenemos en la nevera 20 latas de un refresco, pues las vamos a tomar. Si no las tenemos, no las tomaremos. Y al final son los hábitos que creemos a nuestros hijos desde pequeño, son los hábitos que tendrán ellos cuando sean mayores. Si, como comentábamos antes, a nuestros hijos todos los días, antes de empezar a desayunar, que nos cuestan 2 minutos, les preparamos un bol de fruta y arrancan con eso el desayuno, ya no es lo mismo que si empiezan con una leche, con un colacao. Y de todo, hoy en día podemos buscar alternativas. Podemos desde empezar el desayuno con un colacao a empezar el desayuno con un polvo de algarroba que hay hoy en día, que vamos a hacer un colacao con un polvo de algarroba que es kilómetro cero, que es de aquí y encima es mucho más sano, nos va a dar la misma energía y nos puede aportar muchas más cosas que eso. Entonces, una de las recetas, porque al final cada uno, lo que a mí me sienta mejor, a él le sienta peor, la época del año en la que estemos, o sea, al final también hacer un plan de un mes no nos sirve todos los meses, porque no es lo mismo comer una crema en verano a 40 grados que comerla en invierno con más frío. Los caldos, hacerlos nosotros, en vez de comprarlo, hacer un buen caldo nosotros. Entonces, al final, el organizarnos nosotros es organizar a nuestros hijos y es un poco mi secreta, o sea, mi secreto, mi receta, porque al final una receta no es igual para todos. Muchas gracias, Íñigo. Pues yo añadiría que la organización no solo es importante en la nutrición, sino en todos los aspectos de la vida. Exacto. Igual que cuando nosotros vamos a entrenar y nuestro entrenador tiene un planning de una semana de 15 días, él no va a improvisar un entrenamiento. Pues nosotros con la alimentación es lo mismo. Y muchas veces nos tenemos que poner en manos de profesionales. Si al final nosotros no sabemos crear un menú equilibrado de una semana, 10, 15 días, pues también nos pongamos en manos de profesionales. Pero al final parece que como la alimentación es algo que tenemos que hacer todos los días y está ahí, pues es una cosa que, bueno, improvisamos y vamos dejando llevarnos. Muchísimas gracias, Íñigo. Bueno, cualquiera que quiera intervenir lo vais diciendo. Bueno, Juan Carlos Campillo, a mí se me ocurría una cosa. Me decías últimamente que, bueno, siempre has estado en manos de nutricionistas y ahora, digamos, aunque sigues compitiendo, pero y como lo tienes controlado, pues el tema de la nutrición o estar en manos de un nutricionista, pues ahora quizás ya no lo tienes tan en cuenta. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué diferencia ves cuando estabas en manos de un nutricionista y cuando no? Es decir, ¿ves la importancia, ves la diferencia, ves la mejora en tu rendimiento en los entrenos y en las competiciones? Está claro. Yo creo que lo importante es pues, seguir siempre las pautas. Esas pautas ya te las enseñaron en un principio. Te las enseñaron en un principio y ahora lo que se trata es de llevarlas a cabo e intentar seguir pues, con esas cosas que te han enseñado, de la rutina alimenticia, lo que puedes, lo que no puedes, como ha explicado muy bien Sonia. Y nada, y es llevarlas a cabo y ya sabe que el que algo quiere, algo le cuesta. Y es simplemente pues eso, seguir las pautas y al final vienen los resultados, te vas dando cuenta que si haces las cosas bien, entrenas, te alimentas bien y todo, pues vienen los resultados.
Sí, lo que está claro es que, la prevención es importantísima, o sea, y estar en manos de nutricionistas a la hora de que un deportista en edad escolar pues quiera rendir es fundamental. Yo en las inscripciones a esta charla había una madre con su hija que entrenaba y compite en natación sincronizada y me comentaba los entrenos y las competiciones que son muy duras. Entonces, esta madre venía muy ilusionada a esta charla justamente para ver qué es lo que podríamos mostrarle, qué pautas darle. Es decir, su hija, que practica natación sincronizada, que es un deporte duro, como muchos otros, es joven. ¿Qué recomendaciones le daríais a esta madre? Que eso sería también aplicable a muchas otras madres que estáis por aquí. Cualquiera de vosotros puede intervenir. No, mi opinión es que igual que ella va a entrenar y hace caso a su entrenador en el tema de lo que es pues llevar a cabo los entrenamientos, para realizar cualquier ejercicio y todo esto, pues a la hora luego de la alimentación, pues que siga pues las mismas pautas que nos ha dicho Sonia en este caso o cualquier otra persona, simplemente pues eso, es que alimentándose bien y siguiendo la nutrición adecuada, pues cada uno, y si hace los entrenos y todo esto, como he dicho antes ya, al final casi siempre vienen los resultados. No, es verdad que cada vez hay más conciencia de la alimentación en el mundo del deporte. Muchos entrenadores se preocupan. A lo mejor hace 10, 15 años esto no ocurría. Entonces, es importante que los padres también tengan un poco esa formación, porque lo que decíamos, no es lo mismo a lo mejor una niña de natación sincronizada, que claro, si entrena 3, 4 horas al día, es muy importante también para no generar unos déficits nutricionales. Claro, si no se llegan a cubrir todas las necesidades, podemos provocar también un fallo de crecimiento. Entonces, es el comer bien, el saber qué darles, muy importante. Entonces, bueno, en el caso de que no se tengan las herramientas, por ejemplo, como comentaba él, tampoco hace falta ir al nutricionista todas las semanas, todos los meses. Muchas veces es realizar una serie de consultas, aprender, tener las herramientas y después el poder aplicarlas. O sea, me imagino que si le han enseñado ya a manejar su alimentación, él perfectamente sabe adaptárselas, así tengo una competición, tengo un entreno y ya cada uno se va conociendo. ¿Alguien más de la mesa quiere intervenir? Y si no, si os parece, no sé si por alusiones quieres comentar algo. Si estamos aquí para... Bueno, pues gracias. En principio, dar las gracias por esta charla. Me ha parecido muy interesante. Gracias a Sonia y gracias a todos los que hacen posible. Y aprovecho para decir que me gustaría que este tipo de charlas estuvieran más cercanas a los propios deportistas, porque al final los padres o los entrenadores, bueno, los profesores pueden asesorar, pero son ellos mismos los que ya de bien pequeños tienen que estar inculcados con estas bases tan importantes. Entonces, bueno, me gustaría que, pues lo que comenté, que llegara más a los deportistas propios. Y, bueno, en principio, pues más o menos lo he dicho, es lo que sabemos que es, como tiene que ser, la buena alimentación. Pero eso, lo que lo he hecho en falta, pues que lo escuchen más a menudo ellos, de pequeños, cuando empiezan. A ver, respecto a eso, yo sí que lo que he vivido, también es verdad que este último año no, porque todo se paralizó, pero ha habido muchos clubs de aquí de Ibiza que le han dado importancia a la alimentación y he hecho charlas tanto a clubs de balonmano como de baloncesto como de bádminton. Entonces, si el club en ese momento a lo mejor tiene la conciencia y tiene los recursos de poder ofrecerlo, se ha hecho. O sea, que incluso muchas veces no se sabe que está la opción de, bueno, pues a lo mejor a principio de temporada realizar una charla a todo el club, a todos los niños y prepararlo. Años atrás sí que se ha hecho en bastantes sitios, incluso en institutos también se hacen. Lo que pasa, bueno, ahora se ha quedado todo un poco parado. Pero bueno, eso es que el club lo solicite y bueno, y si las instituciones también se promueve, pues bueno, también es positivo. Bueno, de todas formas, he visto muy interesante esta charla y yo pienso que sí, que de una manera u otra les llega, pero
es eso, estar más cercano a ellos, es este tipo de consejos. Y muchas gracias de todas formas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en esa línea estamos, ¿no? A ver si podemos cada vez hacer más cercano, digamos, este tipo de charlas y cualquier sugerencia que podáis tener nos la podéis transmitir a nuestro Departamento de Deportes, que la estudiaremos y obviamente pues le intentaremos dar salida. ¿Alguien más quiere opinar sobre lo que estamos hablando hoy? Porque aquí hay deportes de equipo, está el delegado de balonmano, aquí Miguel López, hay deportes, hay baloncesto, hay deportes individuales, está el kickboxing que nos están siguiendo desde las últimas charlas, hay atletismo, aquí un grupo de atletismo, tenemos nadadores. ¿Alguien quiere intervenir en relación a la charla? María José Torres Planells. Gracias. Primero felicitaros primero a Sonia por la exposición y luego al resto de componentes de la mesa redonda, que cada uno ha hecho suyo un poco el tema y lo ha abordado desde diferentes puntos y creo que además muy interesantes. Yo sí que destacaría quizá, porque se está hablando mucho de los entrenadores y yo iría a la formación de los entrenadores. He hecho un poco en falta porque se pasa un poco de puntillas sobre esta cuestión, sobre cuestiones de alimentación. Entonces, a veces el entrenador que tiene un poquito de interés, pues se forma un poquito más y llega incluso a poder asesorar de manera muy básica, obviamente, a los entrenadores, a las familias y a los deportistas. Sí que es verdad que, por ejemplo, desde el ámbito de la educación física también se están haciendo muchas actuaciones. Comentabas en tu caso, Sonia, que habías hecho charlas, habías hecho formación específica para ellos, ¿no? Incluso para los propios chavales, que también creo que es muy, muy interesante. E incluso para las familias, que también creo que al final son agentes de cambio activos, porque quienes hacen la lista de la compra, preparan las cosas y demás, al final no son los chavales, son las familias. Esos botes de bebidas isotónicas, etcétera, pues están ahí porque las han llevado los adultos, no tanto por los chavales. Con esto quería indicar que creo que es interesante este tipo de intervenciones, tanto a nivel de formación con los diferentes agentes, asimismo con el tema de los deportistas, que creo que también es interesante plantear sesiones específicas para los deportistas e intentar bajar a su nivel con un lenguaje diferente, con un enfoque diferente, para que sean ellos precisamente los receptores de este tipo de información. Por otro lado, también creo que es importante trabajar desde el ámbito educativo. Hay un tema transversal que es precisamente una línea de trabajo, que es la educación para la salud, y ahí creo que entra de pleno la alimentación. Y creo que desde el ámbito de la educación física se puede trabajar precisamente ya como centro e incluso desde las diferentes asignaturas. Y os animaba precisamente, ayer teníamos a una de las ponentes en la mesa redonda que hablaba precisamente de todo el proceso, ¿no?, de elaboración de un alimento, desde la recogida, cómo se sembraba, y todo ese proceso. Yo creo que todo esto es muy interesante porque al final uno decide o tiende o va a ir precisamente a elegir qué es lo que quiero comer y qué es lo que quiero con lo que alimentarme, ¿no? Y simplemente era una pequeña reflexión de a quiénes nos dirigimos y también cómo lo hacemos. Y, por supuesto, el papel de las instituciones aquí creo que es determinante. Muchas gracias. Gracias, María José. Justamente hacía referencia ella a la charla que tuvimos sobre pautas de nutrición esportistas en edad escolar y uno de los miembros de la mesa redonda era Maribel, que es la presidenta de la Asociación de Productos Ecológicos de Ibiza y Formentera. Y en ese sentido a mí me pareció, o nos pareció muy interesante su aportación, porque claro, los alimentos ¿de dónde salen? Pues salen de la tierra, ¿no? Y de la tierra pues van al supermercado y del supermercado a la cocina. Entonces, están haciendo un trabajo muy, muy importante también en los centros educativos, con los menús de los centros escolares. Es otro aspecto muy importante.
De hecho, me hubiera gustado que estuviera en una de las dos mesas redondas de la charla de ayer o de hoy a Pilar Escandell, que la conocéis, es deportista de élite, ahora mismo está en un campeonato de España de pádel y había sido internacional en palas de playa y tiene una empresa de catering para niños. Y a mí me parecía muy interesante que hubiera podido estar a la hora de la confección de los menús en los centros escolares, que es otro aspecto muy importante. Y que, por cierto, Maribel, ayer cuando estuvimos con ella, pues trabajan mucho con el tema de los menús, ¿no? El tema de Maribel es apasionante porque tiene un banco de tierras, ceden sus terrenos a otras personas que no tienen terreno para sembrar sus productos y bueno, en ese sentido es otro campo a explotar, ¿no? El cómo cuidar los alimentos que tomamos desde la tierra, ¿no? Y bueno, quizás aquí, pues, aquí el chef de cocina, seguramente que convendría y que nos recomendaría, pues, que los productos fueran, pues, de primerísima calidad, ¿no? Y claro, cuanto más cercanos, mejor. Bueno, tenéis un micrófono aquí, si queréis hablar, Que eso que es lo importante de la educación alimentaria, ¿no? Siempre he dicho que sería implantar desde los colegios, ¿no? Se tendría que explicar a los chavales desde el principio, porque creo que es importante. Y al final es curioso, ¿no? Siempre hablamos de todos estos alimentos que no son buenos, pero al final son los primeros que están en los supermercados, son los primeros que están ahí. Y al final dices, igual es tan fácil como que una ley no obligase a eso, ¿no? Pero como creo que hay muchos más intereses, ¿no? Es verdad que la industria alimentaria lo maneja absolutamente todo, pero cada vez empieza a haber más leyes que están acotando esa libertad. Por ejemplo, con el tema de los integrales. Hasta hace muy poquito tiempo se podía indicar que un producto era integral cuando su porcentaje a lo mejor era del 10%. Ahora eso por ley ha cambiado y el primer ingrediente de todos tiene que ser integral, si no, no pueden ponerlo. O sea, se tienen que indicar, por ejemplo, todos los alérgenos que antes… Sí, totalmente. Y los siguen, no engañando, pero sí jugando. Claro, por ejemplo, pasa mucho con las papillas también de los bebés, que nos ponen sin azúcares, sin tal. Hay una transformación de hidratos, por ejemplo, que se llaman maltodextrinas, que ellos no tienen que indicar que es un azúcar, pero nuestro cuerpo metabólicamente lo interpreta como ello. Entonces, se las saben un poco todas. ¿Qué ocurre? Que eso va a tener un sabor dulce, al bebé le va a enganchar, pues ya es el futuro consumidor de todo lo que encontramos en el supermercado. Entonces, bueno, por eso es tan importante el comprar local, de proximidad, lo que son alimentos reales, porque al final el paladar lo vas a acostumbrar a esos sabores, no a los del supermercado. Muchas gracias, Sonia. Yo no sé si acercarme aquí, quizás a alguna madre que como hijos o hijas tengan a deportistas, pues para que abiertamente, sin ningún problema, explicar su día a día, ¿no? No sé, Laura, si quieres comentar, pues no sé, que tienes a dos hijos deportistas, a Marc del Club de Atletismo Pitiús y otro más pequeñito ahora que está haciendo un poquito de triatlón. Pues bueno, si quieres explicar un poco el día a día, ver qué te parece como madre, en fin. Bueno, pues la verdad es que la charla ha sido muy interesante, pero nosotros los padres como que estamos más concienciados. Muy bien que los niños vengan también, porque ellos tienen que ver todo esto. Ellos no empiezan a ser conscientes, pero lo tienen que ver más. En el colegio también lo intentan, pero no a este nivel. Entonces, a una edad ya tienen que empezar a ser más conscientes de eso. Sí, porque por mucho que no haya chocolate en casa o galletas, ellos siempre piden eso. Mami, ¿por qué no compras galletas de chocolate? Y claro, por mucho que tú se lo intentes explicar, eres el padre, lo tienen que ver más, tiene que ser más estar más a mano toda esta información.
Muchas gracias, Laura, que también es atleta. Lo que decías un poco tú, Íñigo, ¿no? Si en la despensa no están esos alimentos que teóricamente no conviene que los tomemos, si no los compramos, pues evidentemente no los tomaremos. Si están en la despensa, pues lo más seguro es que la tentación pueda con nosotros y vayamos a ese alimento que no podamos, o que no sea recomendable tomar, ¿verdad? Y al final, que también lo que hablábamos un poco antes que comentaba ya del donus, busquemos alternativas. Yo lo que hago también muchas veces es implicarles a ellos. ¿Queréis pizza? Venga, vamos a hacerla. La hacemos nosotros la masa, le ponemos un tomate bueno. Entonces, ahí ya estamos evitando muchos azúcares, porque la pizza que compramos lleva muchos azúcares. Entonces, pues si la hacemos nosotros, va a estar igual o mejor y encima les hacemos partícipes a ellos. ¿Que un día hacemos pasta? Vale, hagamos un día pasta. No quiero decir que todos los días la pasta que comamos la tenemos que hacer nosotros, pero sí que de vez en cuando hagamos nosotros pasta. Galletas, hagamos nosotros de vez en cuando galletas. Crepes, se pueden buscar alternativas para hacer crepes con plátano machacado, con miel, o sea, de todo creo que hay alternativas. Claro, todo eso conlleva más tiempo, pero que de vez en cuando impliquemos a los chavales a que también pues, nos divirtamos en la cocina con ellos. Muchas gracias, Íñigo. En relación a lo que decía Laura, de que hacer más cercano todas estas charlas a los jóvenes deportistas en edad escolar, pues estamos abiertos a recoger cualquier sugerencia y justamente quizás acercarnos, así como desde nuestro departamento de deportes promocionamos muchísimos deportes en horario lectivo, también en el tema de nutrición, pues también nos podríamos acercar a ellos de esta manera y así que fuera más cercano el tema de la nutrición a los niños y a los deportistas. Y yo no sé si preguntarle a otra madre también que tiene a 2 deportistas de natación, ¿verdad? Pues si quieres explicar un poco el día a día, porque yo creo que es una manera de ilustrar pues qué pasa cada día, ¿no? Pues con sus hijos desde que se levantan, antes de entrenar, después de entrenar. No me acuerdo cómo te llamas. Mónica. Bueno, a mí me ha encantado y bueno, estoy bien contenta que hayan venido, que escuchen también de personas profesionales como sois vosotros toda esta información. Y bueno, yo creo que el problema mayor que hay, al menos en mi casa, y que yo creo que es algo bastante común, es la falta de conciencia quizá que tienen, porque bueno, nosotros de adultos pues ya vemos que si no como esto, eres como muy consciente que si me como esto antes de irme a hacer el triatlón, pues sé que a la media hora voy a estar que no voy a poder continuar. Ellos no lo ven porque tienen una energía brutal. No relacionan quizá esa fatiga que tengo es porque hoy he comido, pues me he comido ese paquete de galletas, es todo más inmediato, ¿no? Entonces la edad también como que cuesta de relacionar esta necesidad de todos los beneficios que conllevan el comer con una alimentación variada, sana y completa. Porque total yo ya estoy delgado, porque total yo estoy haciendo los tiempos que me marca el entrenador y no quizá esta falta de conciencia, ¿no? De que mejoraría mucho más si la alimentación mejorase, ¿no? Gracias, Mónica. Toni, yo quería tocar, aunque solamente fuera de pasada, o hacer un apunte que es lo que de vez en cuando me piden los papis de los niños que hacen deporte. Es decir, mi hijo entrena 3 horas y come mal, ¿no? Esa es la palabra, o come un poco deficientemente. Y aquí está el tema de, ¿hay que darle vitaminas o otro tipo de suplementos? Es decir, hoy hemos visto una charla de nutrición, alimentación, y pensamos, bueno, pues aquí está la solución, ¿no? Pero que nos van a seguir bombardeando con estas, es lo típico, ¿necesitaría vitaminas? ¿Hasta qué punto? Y si tiene un déficit en el rendimiento, ¿sería por la falta de vitaminas? ¿Cómo se puede saber si mi hijo tiene déficit de vitaminas con la nutrición que hace? Yo a veces también ahí entro en que
su hijo, por ejemplo, come en el colegio, sería una comida que estaría regulada, bastante reglada, y ya tenemos una comida hecha prácticamente al día. Nos tendríamos que preocupar solamente de otras 2, 3, por ejemplo, ¿no? Mi opinión es intentar no dar esos complejos vitamínicos y que los saquen pues, de la fruta y la verdura. Eso está claro, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nos presionan para decir, bueno, es que entrena 3, 4 horas diarias? ¿Toma suficiente hierro? ¿Toma suficiente potasio, el calcio? Bueno, eso es muy complicado. Bueno, es un tema que he querido sacar porque a lo mejor a alguien se le ha ocurrido y también pues podemos debatirlo un poco. No sé, Sonia, ¿tú qué piensas de esto? No, opino igual que tú, en el sentido, yo no soy partidaria. A ver, en principio, si es un niño sano, con energía, que vemos que rinde en el colegio, que hace deporte, partimos de la base de que no tiene ningún tipo de carencia ni déficit. Si ya viésemos que está agotado, claro, todo también hay que ver vale, está cansado, pero ¿cómo come? Es que si come mal, probablemente el efecto no es que sea un déficit, es que es el tipo de alimentación. La suplementación, tanto deportiva como de vitaminas, de minerales, nuestro cuerpo la absorbe en un porcentaje muy pequeño. O sea, es incomparable lo que va a absorber de cuando consumimos fruta, verduras, huevos, a cuando tomamos una pastillita. Entonces, buscar soluciones en una suplementación, no. O sea, hay que partir de la base de que se cambie ese hábito. Que por una analítica se ve que hay una anemia, que hay un déficit de ácido fólico, bueno, vale, pues en ese caso lo trataremos. Pero intentar solucionarlo diciendo se toma un multivitamínico, no, porque al final es poner un parche, es como el que tiene colesterol en un adulto, le dan la medicación y dice, no, pero yo sigo comiendo bollería, pizzas y patatas fritas, pero el colesterol lo tengo bien. Ya, quítate la medicación y entonces hablamos. Entonces, poner parches de esta manera y en niños menos, porque es que si no, cuando sea adulto dirá, yo tomo todo esto en pastillas, pero sigo comiendo lo que sea. Gracias, Sonia. Yo voy a contar una cosa que me contó una vez un entrenador que me dijo, Íñigo, las 3 cosas básicas es entrenar, que es lo que hacemos todo el mundo, pero parece que ya está. Me dijo, pero el entrenar, el descansar y el comer son las 3 patas. Si hay una de esas 3 patas que no va, ya estás cojeando. Entonces, creo que tenemos que dar la misma importancia a entrenar, a descansar y a comer. Totalmente de acuerdo. Es que estas 3 patas, a veces en los entrenos lo comentamos con los deportistas, con los que habitualmente compartimos los entrenos, ¿no? Y que, claro, no es necesario, pues comer muy bien, alimentarse muy bien, pero claro, si luego resulta que no descansas las horas, pues lo que has ganado en alimentación lo pierdes en falta de descanso. Sí, hace un momento, antes de la charla estábamos comentando aquí arriba, los que estamos ahora aquí arriba en la mesa, y hablábamos de que hay chicos ahora mismo que por la noche no descansan, y no descansan es porque se meten en su habitación con las famosas maquinitas y todos los artilugios. A mí me han llegado a hablar de que incluso pues necesitan estimulantes, pero para aguantar la noche, no para ir al día siguiente a entrenar, que entrenan, sino para aguantar la noche con los cacharritos. No sé si lo estamos viendo llegar, pero bueno, se meten en las habitaciones y ahí están. También tendríamos que cuidar un poco, ahora que hemos hablado del descanso, que un chico necesita pues para entrenar al día siguiente 8 horas de descanso. Bueno, pues tiene que sacar horas para estudiar, ya lo sabemos, eso ya lo sabemos y lo saben ellos también. Pero no hay que restar de donde no hay que restar. Es decir, un músculo cansado no es un músculo que entrena, es un músculo cansado. Los que entrenan aquí lo saben. Y hay días que estás mejor y hay días que estás peor. Pero los días que probablemente no has descansado como tú querías, llegas con un estado de ansiedad un poco mayor que otros días. Supongo que esto suele pasar, ¿eh? No lo sé. Sí. Yo también quería decir pues que los hábitos de vida, que también lo estábamos comentando cuando hemos llegado, pues han cambiado muchísimo. O sea, yo me acuerdo que yo estaba todo el día tirado en la calle. O sea, yo cuando llegaba a mi casa cenaba y lo que quería era dormir. Ahora pues hay
es verdad que las actividades de los chavales pues van cambiando, pues están todos los dispositivos electrónicos estos, las PlayStation y los móviles y les quita mucho tiempo al día. Entonces, ese tiempo que están con estas maquinitas o con estos electrónicos, dispositivos electrónicos, pues al final no están haciendo ejercicio, están sentados y esto al final pues todo repercute. Y luego a la gente que le cuesta más entrenar, le cuesta más motivarse, le cuesta más pues tener esa iniciativa para hacer otras cosas. Es mucho más fácil estar en casa con una Coca-Cola y unas patatas fritas jugando a la maquinita, y todo esto al final pues repercute al tiempo que tú le dedicas a tu nutrición o a tu deporte o a tu vida en general. Totalmente de acuerdo. Lo comentábamos antes, ¿verdad? Aquí arriba en el escenario, ¿no? Cuando éramos pequeños, nuestro modo de vida en el barrio, y sobre todo los que estamos entrados ya un poco en más años, como es el que os habla ahora, pues ¿qué es lo que hacíamos durante el día? Pues estábamos en el descampado, jugando al fútbol, con la bicicleta, con las rodillas hechas polvo, pero estábamos todo el día para arriba y para abajo. O sea, estábamos haciendo ejercicio todo el día. Claro, son hábitos de vida totalmente diferentes a los de hoy en día con las nuevas tecnologías. Claro, el problema, las nuevas tecnologías son importantes, son necesarias, pero si se hace buen uso. Claro, luego dicen, bueno, pues es que no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo. Claro, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a, como estamos diciendo aquí, a las maquinitas, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no?, hacer un buen uso. Y bueno, por aquí tenemos a una serie de atletas que no le hemos preguntado a ninguno de ellos, porque todos los que hemos hablado sí somos deportistas, pero ¿algún atleta quiere intervenir? Por ejemplo, tú, Juan Carlos, atleta del Club Atletismo de Pitiús, por ejemplo, en el tema de la hidratación, antes y después de los entrenos, coméntanos qué es lo que haces y qué es lo que tomas. De bebida isotónica, por ejemplo. Bueno, yo en los entrenos pues siempre me llevo 2 botellas de agua, una normal, y siempre llevo una botella aparte con sales minerales, que a lo mejor me puede ayudar también en el entreno. Y siempre bebo antes del entreno, y en el entreno también tomo porque es que me ayuda, porque hay veces que estoy en el día a día y no me da la fuerza a lo mejor porque no he hecho todas las comidas que hay que hacer en un día normal por los estudios o por extraescolares o lo que sea. Y esa botella de agua, esas minerales, a mí me viene muy bien a lo mejor en el entreno y me ayuda mucho a acabar el entreno bien. Y ya está. Gracias, Juan Carlos. ¿Algún otro deportista? A mí se me ocurre en relación, estamos hablando de nutrición y de esas cosas que leíamos, ¿no? En lugar de comprarnos una bebida isotónica de estas que ya vienen hechas, y bueno, ya nos diréis desde la mesa redonda si eso es correcto o no. Por ejemplo, pues en 1 litro o en 1 litro y pico de agua, pues un poquito de zumo de limón, una pizquita de sal, una pizquita también de bicarbonato y quizás un poco de miel, ¿no? Y bueno, a veces los compañeros mucho más jóvenes y no tan jóvenes con los que comparto entreno, pues yo iba con esta, no sé, esta bebida isotónica, ¿no? Pues agua, una pizquita de sal, una pizquita de bicarbonato sódico y un poquito pues o de miel o de azúcar moreno. En fin, un remedio casero, pero que bueno, que quizás puede compensar la pérdida de líquido durante el entreno. Bueno, son... Sí, a ver, con las bebidas isotónicas también hay que tener un poco de cuidado con las que compramos hechas, porque muchas de ellas son prácticamente azúcar y no es lo que tenemos que recuperar cuando se hace un deporte. O sea, en el momento que sudamos, que empezamos a eliminar líquidos,
Lo que hay que recuperar son esas sales minerales. Entonces, si compramos una bebida isotónica que es todo azúcar y prácticamente nada de sal mineral, no tenemos la solución. Entonces, hay opciones en el agua, por ejemplo, incluso ya vienen preparados de sales minerales para disolver, o si no, como ha dicho Toni. Yo, por ejemplo, la miel o el azúcar moreno tampoco se lo añadiría porque al final no es necesario. Entonces, toda la otra parte sí que es perfecto. Llevarla casera y si compramos alguna hecha, lo mismo, leer muy bien los ingredientes y saber que va a sustituir lo que hemos perdido, no el azúcar que no es necesario. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Sí? Ya si acaso una última preguntita o dos y luego ya os diremos qué charlas tenemos. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Sonia. Respecto a la imagen que has puesto del plato ideal, yo tenía entendido, igual estoy equivocada, que antes del entreno había que poner un poco más de cantidad de hidratos de carbono y en el momento de la recuperación, después del entreno, había que poner más cantidad de proteínas. No sé si es así. Sí, eso lo he comentado cuando os he hablado de la comida de antes de la competición, que ahí no hacía falta seguir el croquis del plato, sino si vamos a competir y necesitamos que el plato principal sea de hidrato de carbono, no hay ningún problema. O sea, lo del plato es más que nada para alimentación diaria. Correcto, pero yo hablo del entreno diario, de la semana, no aparte de cuando tenga competición el fin de semana, sino diariamente. Si, por ejemplo, es un tipo de deporte que requiere más aporte de hidratos de carbono, sí que puede ser mayor ese porcentaje, pero es que no podemos dejar de lado la proteína. O sea, al final es el cómputo de todo. Si durante la semana tú con la proteína no llegas, por mucho que después de la competición consumas más de golpe, no nos va a servir de nada. ¿Me explico? Entonces, también depende mucho del deporte que hacemos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una natación sincronizada que un triatleta. La necesidad de recuperación a nivel muscular es diferente. Por eso es tan importante individualizar también la dieta de cada uno. Vale, ok, gracias. Muchas gracias. Yo, si quieres, te puedo dar un... Bueno, te estoy hablando personalmente. Con el tema de comer más hidratos o comer más proteínas, yo pienso que al final depende del gasto calórico que tú generes en ese entrenamiento. Tú puedes llevarte una barrita que ya viene con hidratos y proteína, ya puedes llevarte en tus bebidas isotónicas o bebidas que ya vienen con carbohidratos y ya suples esa carencia a lo mejor de que no has podido comer porque te has encontrado fuera de casa o algo así. Y con estas cosas pues suples a lo mejor esa falta de carbohidratos que no has podido ingerir en la comida previa al entreno, simplemente. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la charla o sobre lo que hemos comentado aquí? Bien, pues si os parece, a continuación vamos a informaros, mejor dicho, de las próximas charlas que tenemos previstas desde el Departamento de Esports del Consell d'Eivissa. Y la siguiente charla es la importancia de la motivación de los deportistas para los entrenadores, a cargo de Marta Iglesias, que es psicóloga clínica. Y esta charla está prevista el 15 de octubre en Santa Eulalia y el 16 de octubre en San Juan. La siguiente charla está titulada con el papel de pares y mares en la formación deportiva de los jóvenes deportistas, a cargo también de Marta Iglesias, que es psicóloga clínica deportiva. Está prevista para el 29 de octubre en San José y el 30 de octubre en San Antonio. Y finalmente, la gestión del tiempo, una necesidad para los deportistas, a cargo de María José Torres Planells, doctora en Psicología y Sociología, que la tenemos aquí con nosotros, colaboradora en este programa de Posant Valors a l'Esport con el Consell Insular d'Eivissa y que dio la primera charla titulada ¿A quién corresponde educar en valores en el deporte para la edad escolar? Esta charla de María José está prevista para el día 12 de noviembre en Ibiza y el 13 de noviembre en San Juan. Como veis, estas charlas las hacemos un viernes por la tarde a las 7 de la tarde en un municipio y la misma charla con diferentes ponentes
el sábado por la mañana a las 11. Bien, pues una vez que hemos dado esta información, quería agradecer una vez más a Sonia su intervención en esta preciosa y útil charla sobre pautes de nutrició en esportistas en edad escolar. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, César, por tus observaciones, por tus consejos cuando pasamos por el Gabinete de Medicina Esportiva y todas estas digamos, patologías o observaciones que se encuentran. Nosotros desde el Departamento de Deportes, a través también de las revisiones médicas que hacemos anualmente, lo que queremos es no solo que los deportistas vayan a hacerse la revisión, sino que en base a los resultados de esas revisiones ofrecer unas herramientas para paliar justamente, pues si por ejemplo un niño o una niña pues tiene un exceso de obesidad, pues intentar ponerle remedio, ¿no? O si por ejemplo pues tiene la columna desviada, etcétera, ¿no? Pues a todas estas cosas pues intentarles ponerle remedio. Íñigo, como decía al principio de esta presentación, el toque de sabor, en fin, que le has dado a esta charla, a lo mejor en la próxima, ¿por qué no? Lo hemos dicho en serio, medio en broma, ¿no? Pues lo de hacer un show cooking, pues por ejemplo, pues una demostración práctica de cómo hacer un donut, ¿no? Como decía Sonia, pues con avena, etcétera, etcétera, con plátano. Es decir, es que a veces lo que nos falta es información, ¿no? Es decir, vale, todo esto que nos ha dicho Sonia, vale, pero ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, una demostración práctica. Pues aquí traemos al chef, por ejemplo, Íñigo, y manos a la obra, ¿vale? Y todos luego en nuestras casas, junto con nuestros hijos, pues a confeccionar, digamos, estos alimentos que luego nos comeremos. Y bueno, Juan Carlos Campillo, muchísimas gracias también por estar entre nosotros, por seguir dando batalla y por mostrarnos tu ejemplo. Toda clase de éxitos te damos desde aquí, a ti también, Íñigo, por la parte de triatleta que te corresponde. Y bueno, César, que tú también haces tus pinillos en fútbol sala. Y bueno, solamente hay que verle que está hecho un pincel. Bueno, y por nuestra parte nada más, como habíamos dicho al principio, si os parece, nos haremos una foto de familia para que quede en el recuerdo. Esta charla se está grabando y la idea no es que se quede todo esto en un cajón, sino justamente difundirlo, ¿no? Y todas estas cosas que se han dicho aquí, pues extraer unas conclusiones y ponernos manos a la obra, ¿no? No que no se quede en el olvido. A mí me gustaría decir una última cosa que, bueno, simplemente, que seguramente la habréis escuchado 20.000 veces, pero es así y es realidad, que somos lo que comemos y ya está, simplemente. Pues totalmente de acuerdo y totalmente cierto, es así. Público, por favor, si queréis subir, todos. Vale, gracias, Rafa, gracias.